Encuéntrenos en su puesto de periódico favorito. El Andaluz. Creo firmemente que ha llegado la hora en que debemos meditar sin cálculos egoístas ni mezquindades, sin diferencias políticas ni contraposiciones ideológicas, en qué medida podemos contribuir todos y cada uno de los integrantes de nuestra comunidad nacional para salvar a la patria. Discursos, debates, todas las opiniones, mentiras y verdades, todo en un mismo lugar. Generando criterio. Una experiencia de película. En medio de una intensa lluvia con granizo que afectó a nuestra ciudad, la cooperativa COSAL TRL estuvo presente. Trabajando sin descanso por el bienestar de todos los tarijeños, con compromiso, sacrificio y vocación de servicio. Nuestros equipos técnicos respondieron de inmediato para mitigar los problemas ocasionados por el temporal, porque más allá del clima, está el compromiso con nuestra gente. COSAL TRL trabaja por ti, por tu familia, por Tarija. COSAL TRL, comprometidos con el servicio, comprometidos con la vida. COSALT, el agua de todos. Esta EPSA es regulada y fiscalizada por la Autoridad de Agua Potable y Saneamiento Básico. Antes el polvo era parte del día y el barro parte del camino. Hoy, Tarija avanza con el plan de empedrado. 143 cuadras, 14.000 metros cuadrados, 52 barrios que cambian su historia. Hecho con esfuerzo, esperanza y manos tarijeñas. Prometimos y cumplimos. Alcaldía de Tarija. El 7 de noviembre de 1810, en Suipacha, se encendió la llama de la libertad. Fue la primera victoria patriota en la Guerra de la Independencia, y Tarija estuvo allí, con sus valientes caballeros, defendiendo el sueño de una patria libre. Hoy, a 200 años de nuestra historia, honramos su coraje, su legado y su amor por Bolivia. Batalla de Suipacha, Bicentenario de Bolivia. Gobierno Autónomo Departamental de Tarija. Muy buenas noches, empezamos un programa más aquí en Antes de Medianoche. Siempre va a ser un placer tenerlos hasta las 11 de la noche con toda información y análisis pertinentes respecto a lo político como también lo institucional. Arrancamos esta noche justamente hablando de todo lo que significa este escenario, fruto de lo que va a ser el cambio y la transición de mando. Este 8 de noviembre ya se adelantaron, por supuesto, el certificado de lo que significa tanto para diputados como para senadores. El Congreso tendría que tener hasta hoy día la directiva bicameral y así ha sucedido. Se tiene como uno de los principales presidentes de la Cámara de Senadores a Diego Ávila. Vamos poniendo por favor en pantalla quiénes están para diputados.
Y para diputados, la Cámara de Diputados elige como presidente de la Cámara a Roberto Castro Salazar y como vicepresidente a Daniela Cabrera Guillén. La votación calificada de histórica por 120 votaron de manera nominal frente y con nombre. Bueno, para esto hemos invitado, por supuesto, para estos análisis a Rafael Gómez, que ya lo tengo con nosotros vía Zoom. Les saludo esta noche. Rafael, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros en el programa. Tu audio, por favor. Buenas noches, Aníbal. Un saludo a toda la audiencia y gracias por la invitación. Rafael, hemos tenido ya conocimiento quienes van a presidir las diferentes cámaras, tanto diputados como senadores. Decíamos en antelación que la Cámara de Senadores está constituida, la presidencia a la cabeza, por un tarijeño ya conocido, Diego Ávila. Y en la Cámara de Diputados tenemos a un chuquisaqueño, es Roberto Castro. Ahora bien, esto sale como un acuerdo, un pacto, porque muchos decían va a ser difícil y por eso la demora, ¿no?, que se tuvo en cuanto a quienes van a presidir dichas cámaras, porque al parecer el PDC llegó unido, pero se genera un asentamiento bifurcado, un asentamiento ya en el poder como tal, con divisiones. Esto, ¿cómo lo ves? No solamente desde el plano político, sino y sobre todo desde el lado jurídico, porque no olvidemos de que las cámaras son sobre todo un órgano legislativo donde se debe generar consensos para aprobar leyes. Rafael, contigo. Bueno, primeramente, para el pueblo de Tarija es importante tener, después de muchísimos años, un presidente del Senado. Y es importante que esta persona sea de confianza del que ahora va a ser presidente de todos los bolivianos. Es así de que en todo Tarija se sabe de que Diego Ávila es y fue la mano derecha de Rodrigo Paz en la alcaldía. No olvidemos que cuando Rodrigo Paz salía de viaje o hacía alguna gestión, quien se quedaba como alcalde prácticamente en el mundo de los hechos, fuera del concejal que asumía esta suplencia interina, era en realidad, de verdad, en el mundo de los hechos, Diego Ávila. Por lo tanto, ante un viaje ahora de nuestro presidente electo, Rodrigo Paz, y tendrá pues que viajar también el señor Lara, porque no creo que Rodrigo Paz le tenga la confianza como para dejarle pues a mando del país, no sabiendo las intenciones que creo que tiene Lara ya manifiestamente dadas a nivel nacional e internacional, ¿no? Entonces, Ávila asumiría la presidencia del Estado. En este sentido, creo que es muy importante por el tema de confianza. Ahora, con relación a tu pregunta, el tema de la bancada. La bancada, evidentemente, el PDC es grande, es importante, la primera fuerza dentro de la Asamblea, pero no ha llegado compacta, al parecer, ¿no? Incluso ya hay sometimiento por parte del PDC, de su presidente, de su representante, ha sido puesta a un proceso disciplinario una diputada, ¿no?, la señora Sandra Rivera, si no estoy mal, en la cual ella, pues de manera autónoma, casi por así decirlo, ha tratado de forzar la elección de otra persona como presidente de la Cámara de Diputados. Es que refleja, en el transcurso del día, se tuvo que esperar hasta después del almuerzo para que el PDC se ponga de acuerdo internamente y elija un presidente en la Cámara de Diputados. Un presidente de la Cámara de Diputados que parece que, digamos, ha sido un elemento de cohesión entre toda la bancada y no así impuesto por algunas de las otras bancadas que decían que ellos quieren asumir la presidencia esta primera vez porque
su votación ha sido muy importante. Y hablo de los departamentos de Oruro, Potosí y La Paz. No es así, pero por votación ahora creo que le ha tocado, después de muchos años, de más de 20 años, al sur del país comandar las riendas del país, no solo a cargo de un presidente que es naturalizado boliviano, tarijeño, digamos, se lo entiende así, sino también a cargo de un presidente del Senado que es tarijeño y un presidente de la Cámara de Diputados que es chuquisaqueño. Voy a pedir a producción si ya tenemos también la presencia de Marco Antonio Gemio, que también nos va a acompañar esta noche. Marco Antonio, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros aquí en el Antes de Medianoche. Su audio, por favor. ¿Tenemos audio? Ahora sí. A ver. Marco Antonio. Ahora sí, Marco Antonio, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, un gusto, un saludo a todos los presentes y muchas gracias por permitirme el espacio. Marco, estábamos justamente analizando este contexto de lo que se viene en el ámbito tanto político como jurídico, y quiero aprovechar la presencia de ambos, sobre todo en el ámbito jurídico, porque así como ha sido relevante hoy conocer que un tarijeño preside la Cámara de Senadores y un chuquisaqueño la Cámara de Diputados, también está otro tema muy importante para analizar, la salida de Yanine Áñez. Concretamente, para entrar en esto, Marco Antonio, ¿cuál crees que es el trasfondo de la salida de Yanine Áñez en este momento tan importante de la política, pasando, por supuesto, por esta transición gubernamental? Bueno, lo primero que hay que dejar establecido son motivos jurídicos por los cuales se ha tomado esa decisión desde la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia. Ellos simplemente basan toda la decisión en que nunca debe haber sido procesada por la vía ordinaria. Ella simplemente, como ex mandatario, lo que corresponde es que se le haga un juicio de responsabilidades ante la Asamblea Legislativa Plurinacional. Entonces, no se ha analizado en ningún momento ningún otro aspecto. Vale decir, más allá de quienes puedan creer que tenga o no responsabilidades, esta sentencia lo que está mostrando es que en su momento las instancias, que son los tribunales departamentales, en este caso del Departamento de La Paz, no debieron asumir competencia. No se debió activar en ningún momento el proceso penal como si se tratase de un servidor público ordinario. Es hasta ahí donde llega el fondo directo y específico de la decisión que asume la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia. Ahora, si vamos a mirar ya no solamente lo jurídico, sino ya queriendo mirar un poquito más allá lo político, resulta innegable de que la situación del cambio de gobierno está necesariamente mostrando que no tenemos independencia de poderes, de que existe una injerencia del Ejecutivo en el Legislativo y tanto del Legislativo como del Ejecutivo en el Judicial. Tratando este tema en concreto, para no saltarnos a otros temas más, que podríamos también, ¿por qué no mencionar cositas en el órgano electoral? Y cerrando este tema de Yanine Áñez, con este video, porque todo el mundo se está preguntando, bueno, salió de manera política, salió de manera jurídica, esta salida es jurídica o política, pero además, ¿qué va a pasar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Qué va a pasar con los muertos? Porque más allá de que si ella es culpable o no, más allá de que es inocente o no, hay muertos. Y estos muertos, ¿a quiénes se los cargan?
obviamente, a Bolivia, los bolivianos. Vamos a ver este video y entramos ya para cerrar el análisis con lo de Yanine Áñez. Quiero decirle, señora Yanine Áñez, que usted ha firmado un decreto de la muerte. Ese decreto de la muerte ha provocado el fallecimiento cruel de 37 personas. Ahí están los ataúdes, están los familiares de las víctimas, y aquí tenemos la lista completa de estas 37 personas donde se especifica con qué tipo de bala y arma han sido acribillados en plena vía pública, acá en Sencata del Alto como también en Sacaba y el Pedregal. Esto es material, esto es objetivo. ¿Cómo es posible que ahora las derechas, con este su espadachín que es Rommel Saucedo, pretenda sacarla libre como una heroína? La señora Yanine Áñez es una golpista. Lamentablemente ella es una autora material, porque gracias a ese decreto de la muerte salieron tanques, helicópteros, policías y militares armados a disparar a la gente a quemarropa. Hay instrucciones específicas en este propio informe de memoria del golpe de Estado 2019 de la CIDH y de otras instancias. ¿Para qué? Para que se haga la investigación. Y esto es prueba clara, este último auto supremo es prueba clara de que Luis Arce ha transado con las derechas, los involucrados. No se ha hecho eso y ahora resulta que la quieren sacar como una heroína. Por supuesto que lo rechazamos, por supuesto que duele, porque es gente que ha muerto defendiendo su huipala, su identidad, la democracia, su libertad de expresión, su libertad a la protesta, y porque no estaban de acuerdo con el régimen del golpe de Estado de Yanine Áñez. ¿Cómo es posible con este precedente? Esas declaraciones también pertinentes a este tema. Dicen que prácticamente Saucedo le estaría ayudando, facilitando esta situación de salida a Yanine Áñez. Repito, la salida de Yanine Áñez ¿es jurídica o política? Rafael, contigo. Bueno, debo indicar de manera categórica que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el doctor Rommel Saucedo, está dando una muestra pues clara, una línea de que verdaderamente el órgano judicial tiene que mantener independencia. Evidentemente pueden crearse diferentes situaciones, argumentaciones, pero algo que es inequívoco es que Rommel Saucedo está dando una línea clara. Y Rommel Saucedo Gómez ha dicho claramente que la salida de Yanine Áñez es netamente jurídica porque ella gozaba de caso de corte. Es decir, que para aquellos que entienden el derecho, claramente, como me decía anteriormente Marco, jamás debería procesarse Yanine Áñez por la vía ordinaria, ya que ella es una exmandataria. Por lo tanto, ahí se aplicó una máxima que es pues jurídica, ¿no? Cuando lo nulo no se puede convalidar, ¿no? Jamás lo nulo puede convalidarse. Entonces, si le han iniciado un proceso ante una instancia que no era la competente, cuando la expresidente Yanine Áñez gozaba caso de corte, pues todo lo que se ha hecho dentro de ese proceso es nulo, no vale la pena ni siquiera revisarlo. Ahora, independientemente, la nueva bancada puede someter a Yanine Áñez a un proceso, a un caso de corte, ¿no es así? Para tratar de averiguar si es que hay responsabilidad o no. ¿Me escuchan, Ibar? Muchísimas gracias. Sí, Rafael, dime. Entonces, perdón, es sencillo entender este hecho porque si es que ahora se quiere procesar a Yanine Áñez, por ejemplo, con esta nueva bancada, con esta nueva Asamblea Legislativa, se lo puede hacer, pero ya gozando de un caso de corte, es decir, que la Asamblea Legislativa Plurinacional la procese. Ahora, independientemente de todo esto, Yanine Áñez tiene la otra vía, que en este caso es acudir primero ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Y luego, si no se soluciona el caso, si no se concilia el caso primeramente en la comisión, pasa ya a conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Para qué? Para que se demande a Bolivia, por parte de Yanine Áñez, por haber violado sus derechos al debido proceso, a la defensa, etcétera, porque evidentemente aquí no ha habido pues un debido proceso, ¿no? Prácticamente con una orden política, con una injerencia política directa, se ha procesado una ex mandataria como si fuera una persona natural, como cualquier ciudadano de a pie. Y eso jamás podría haberse dado. Y muchos casos, no solamente como el de Yanine, van a caer porque
aquellos que no han respetado la norma, pues prácticamente esos procesos están viciados de nulidad. Ahora, lo que a mí me parece y me llama de sobremanera la atención es que se ha tenido que esperar tanto tiempo, esperar a que termine el mandato de Arce para dictar las resoluciones. ¿No es así? Eso es algo que comparto con Marco, por ejemplo, que evidentemente también tiene un cierto toque político. Ahora, saber de cómo, quiénes, ¿no? A qué acuerdos se ha llegado, cómo es que se han dado las situaciones, cómo se han agilizado, entre comillas, estas solicitudes, ¿no? Estos fallos, pues cómo han salido justo días antes del cambio de mando de gobierno. Entonces, es curioso, ¿no? Pero eso no implica de que Bolivia está cambiando, ¿no? Y que está tratando de demostrar, a lo menos en la justicia, que ahora por lo menos los bolivianos podemos sentirnos un poco más felices. Gracias. Porque la salida de gobierno le da nomás una garantía al ciudadano. Perfecto. Quiero terminar con este último tema y les voy a pedir, por favor, que estemos con una atención precisa, porque esta semana ha sido muy polémica y va a terminar muy polémica, creo que así va a ser, porque el 8 de noviembre, repito, se va a hacer la transición de mando y hay un antes y un después, así como hubo un antes y un después en la misma comportamiento y en la misma personalidad de las personas, porque una vez es una cosa como candidato y otra cosa es ya como cuando ganas, ¿no? la candidatura. Otra cosa es cuando ya te sientes ganador y otra cosa es cuando ya obtienes completamente el poder. Y pregunto, con todo lo que se ha dado a conocer esta semana, vamos cambiando de titular porque pregunto si Lara miente o dice la verdad sobre la ausencia de su esposa en la Cámara de Diputados. Vamos a ver este video, porque él dijo justamente algo sobre la ausencia de su mujer. Vamos a escucharlo. A todos aquellos que juzgan sin entender las cosas, a todos aquellos que satanizan a una persona sin enterarse qué es lo que ha pasado, déjenme decirles que nadie tiene la vida comprada. Empezaron a satanizar a mi esposa porque, según ustedes, se faltó su primer día al trabajo. Pero lo que no sabe la prensa, lo que no saben los creadores de contenido que se dedican a atacarlo a uno y a darle palo todo el tiempo, lo que no saben ustedes es que mi esposa pidió permiso, presentó una carta a la Cámara de Diputados, haciendo conocer que estaba viajando al país vecino del Brasil para recibir atención médica especializada. ¿Y saben por qué? Porque mi esposa tiene un tumor en la cabeza, un tumor que está causando trastornos hormonales que le producen fuertes dolores de cabeza, desmayos. Ahí está Edman Lara diciendo que la ausencia de su esposa se debe justamente a que tiene un tumor. Es un tema bastante delicado, por supuesto. Todos dirán sí, que es un lamentable, ¿no? Pero también es lamentable que se hayan tomado decisiones de participar en política en un momento tan importante y coyuntural del Estado, crítico, sabiendo que tenía un tumor. La gente que por lo menos padece de algo, más bien se aleja de los conflictos, se aleja de la política y trata de vivir en paz. Pero bueno, ese es un tema ya personal. ¿Qué pasa con lo que se ha visto en las redes sociales? Una fotografía. ¿Y quién la explica mejor? Es Carlos Valverde. Vamos a ver ese video. Mientras Rodrigo Paz está de viaje buscando fondos, el señor Lara fue a Guarujá, Brasil, noviembre de 2025. Está su esposa, la diputada electa Diana Romero, mantuvieron una reunión en noviembre de 2025. ¿Con quiénes? Con Eduardo Valdivia, ahí está al lado de Lara. Eduardo Valdivia Zambrana, propietario de la franquicia Hotel Radisson, creo que ya no es propietario, vinculado a Botrading, empresa que muchos recordarán ha estado en el ojo del huracán por presunto
presuntas operaciones irregulares. Diego Prada Valdivia, identificado como asesor legal de yacimiento, la presencia de un alto funcionario de la empresa estatal estratégica en una reunión privada en el extranjero con el vicepresidente genera preguntas. Jaime Valdivia, ex cónsul de San Pablo y señalado miembro del partido MAS. Su figura representa un montón de cosas. Pero espérense un ratito, ¿se acuerdan que él decía hay que sacar a Petrobras de esto? Las empresas brasileñas que han comprado gas natural a YPF incluyen a Petrobras como socio en el gasoducto y transacciones directas, Delta Generación de Energía, Fluxus, aquí es donde entran los Batista, que son socios de Valdivia, Total Energy del grupo Matrix. Fluxus es el brazo petrolero de JYF, el conglomerado brasileño. Esa foto explicada por Carlos Valverde. ¿Qué creen? ¿Dice la verdad o no? Empecemos con Marco para ir concluyendo esto. Marco, más allá de que se diga la verdad o no, ¿cómo repercutiría en el desempeño que debería tener o que tiene que tener ya asumiendo el rol como tal, no solamente como diputada su mujer, sino como vicepresidente el esposo? Perdón, mira, antes de entrar a eso, te mandé a tu otro número una noticia del 19 de noviembre de 2019 del periódico de La Casa, El Andaluz. No sé si la puedes mirar y que tiene que ver absolutamente con el tema de Yanine Áñez. Está en tu celular. Es una declaración expresa que yo hice en esa fecha del Andaluz sobre la validez jurídica del decreto supremo 4078 en ese momento, y además de la cantidad de dinero que se dispuso con el decreto supremo 4082 para la compra de gases lacrimógenos y otro tipo de materiales, los cuales después derivaron también en los procesos contra Arturo Murillo, y que tiene que ver justamente cómo nace este ilegal proceso, a mi criterio. Comparto eso con Rafael, un proceso que no debió haberse llevado en la vía ordinaria nunca contra Yanine Áñez, pero ya en ese entonces les decíamos, no solamente para Yanine, sino también para los militares que hicieron caso de estos dos decretos, el 4082 y el 4078, les dijimos no lo hagan, porque van a utilizar de excusa eso para procesar y destruir las vidas, no solamente de los políticos que estaban en ese momento, como lo que pasó con Yanine Áñez, que fue ilegalmente, ese es el término creo, no indebidamente, ilegalmente enjuiciada, pero también de todos los militares que hoy en día están presos y que varios de ellos han tenido que declararse culpables en procedimientos abreviados y destruir sus carreras, destruir sus familias por una decisión política. Ok. No te escucho. No, está bien. Gracias, Marco Antonio. Quiero mostrar esa imagen que justamente tú has mandado para corroborar justamente lo que has mencionado. Ahí está. Marco Antonio Cardoso pide a militares no engañar el decreto 4078. Muchísimas gracias, Marco. Quiero finalizar también con Rafael Gómez. Rafael Gómez, contigo, por favor, para terminar. Un minuto. Bueno, analizando todo lo que se está dando, yo pienso de que el verdadero, digamos, enemigo encubierto de Rodrigo Paz es nomás Edman Lara. Es difícil tratar de negarlo por el comportamiento y la conducta que ha tenido, no solo dentro del proceso electoral, sino a lo largo del proceso electoral, finalizando ya el proceso electoral, culminando el proceso electoral y ahora ya con credencial acreditado como vicepresidente electo. El hecho de reunirse con personajes oscuros que han apoyado al masismo, evistas, gente que está vinculada con la corrupción de casos grandes como Botreding y otros, ¿no? A nivel nacional, espanta, la verdad. Lo espanta porque el vicepresidente se llena la boca y se ha hecho conocer como paladín de la justicia diciendo que él va a denunciar todos los casos de corrupción, pero resulta que está reunido con corruptos en Brasil, ¿no? Ahora, lamentamos mucho el hecho de que su señora tenga esa enfermedad, ¿no? Pero evidentemente eso no da justificativo alguno
o no enerva el hecho de que Edman Lara se reúna con personajes oscuros, ¿no? Manchados de corrupción. Eso es lo que para mí me llama poderosamente la atención. Y yo creo, y graba este programa en Níbar, que muy pronto Edman Lara, aparte de tener la personalidad jurídica de su partido, ¿no? Pretende candidatear de aquí 5 elecciones y ser el sucesor nomás hereditario de Evo Morales con el apoyo de todos los movimientos sociales que está invitando a participar en la Plaza Villarroel el 8 de noviembre. Y yo con eso culmino, porque Rodrigo Paz tiene que cuidarse las espaldas. Y el hecho de que Diego Ávila está como presidente del Senado nos dice mucho. Viaja Rodrigo Paz, a Lara lo tiene que hacer viajar para que Diego Ávila se quede como presidente del país. Porque si lo deja como presidente, no sé qué irá a pasar con el país. Gracias, Níbar. Un saludo, Marco. Ambos por sus análisis jurídicos de la noche. Gracias, Rafael Gómez, y lo mismo también para Marco Antonio Gemio Cardoso. Gracias por estar con nosotros. Muy amable. Y con esto nos vamos con Never, que también tiene mucho más aquí para ofrecer en Antes de Medianoche. Vamos a saludar a nuestras próximas invitadas. Se trata de las parlamentarias. Está Lisa Claros, diputada por Alianza Libre, y Andrea Valdivia, diputada por Unidad Nacional, con quien vamos a conversar esta noche sobre lo que ha significado la elección justamente en la Cámara de Diputados. Hay nueva directiva, reciente, flamante directiva, la primera de este periodo legislativo. ¿Cómo están? Buenas noches, qué gusto, un gusto tenerlas acá. Bienvenidas. ¿Las tenemos? Vamos a verificar, por favor. Buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto. Muy buenas noches a la colega, muy buenas noches a usted, a todos los que están en sintonía del programa. Encantada de poder compartir estos instantes con la audiencia. Buenas noches, Never, un gusto. Una experiencia de película. En medio de una intensa lluvia con granizo que afectó a nuestra ciudad, la cooperativa COSAL TRL estuvo presente. Trabajando sin descanso por el bienestar de todos los tarijeños, con compromiso, sacrificio y vocación de servicio. Nuestros equipos técnicos respondieron de inmediato para mitigar los problemas ocasionados por el temporal, porque más allá del clima, está el compromiso con nuestra gente. COSAL TRL trabaja por ti, por tu familia, por Tarija. COSAL TRL, comprometidos con el servicio, comprometidos con la vida. COSALT, el agua de todos. Esta EPSA es regulada y fiscalizada por la Autoridad de Agua Potable y Saneamiento Básico. Antes el polvo era parte del día y el barro parte del camino. Hoy, Tarija avanza con el plan de empedrado. 143 cuadras, 14.000 metros cuadrados, 52 barrios que cambian su historia. Hecho con esfuerzo, esperanza y manos tarijeñas. Prometimos y cumplimos. Alcaldía de Tarija. El 7 de noviembre de 1810, en Suipacha, se encendió la llama de la libertad. Fue la primera victoria patriota en la Guerra de la Independencia, y Tarija estuvo allí, con
con sus valientes caballeros, defendiendo el sueño de una patria libre. Hoy, a 200 años de nuestra historia, honramos su coraje, su legado y su amor por Bolivia. Batalla de Suipacha, Bicentenario de Bolivia. Gobierno Autónomo Departamental de Tarija. Bueno, y continuamos con más aquí en Antes de Medianoche. Vamos a enlazarnos con nuestro siguiente invitado. Es el exministro que ya está con nosotros, el de Medio Ambiente y Agua, justamente Álvaro Ruiz, a quien tengo el gusto de saludarlo. Ingeniero, buenas noches. Gracias por estar con nosotros aquí en el programa, justamente ya terminada su gestión. ¿Qué tal, Aníbal? Un gusto saludarte a ti, a todo el equipo de TVA y a la población que acompaña. Aníbal, terminamos mañana. Efectivamente, hemos presentado nuestra renuncia el día de ayer, una renuncia colectiva, y se hace efectiva el día de mañana. Estamos esperando que el presidente pues acepte nuestra renuncia, ¿no? Lo cual va a pasar a partir de las 5 o 6 de la tarde del día de mañana. Claro, no habría ningún impedimento para que no la acepte, ¿no? Es verdad. Por lo tanto, ya como ministro saliente, es bueno hablar cómo ha visto su gestión, cómo analiza su gestión para aquí, para Tarija, porque la última vez que lo tuvimos aquí con nosotros y estábamos hablando de cosas muy importantes, interesantes, promesas, pero sobre todo también de interesantes y valiosos proyectos históricos, la planta de tratamiento, entre otras. Ahora, yo pregunto, el Carrizal, que también es importante destacarlo, así como ese momento que lo tuvimos aquí en el canal, también dijo que iba a estar usted firme, también viendo posibilidades de ser una autoridad y siguiendo en el ámbito de la política para aquí, para el departamento. Por esa razón es que yo le pregunto cómo analizamos la gestión de ministro, ya primeramente como viceministro de Autonomías y posteriormente como ministro de Medio Ambiente y Aguas para Tarija. ¿Cómo calificamos, cómo lo analizamos? Ingeniero, con usted. Aníbal, muchas consultas al mismo tiempo, pero trataré de ordenarme para poder responderte las varias que has hecho, ¿no? La evaluación creo que más que yo la pueda hacer, la gente la tiene que hacer, ¿no? Yo he sido ministro prácticamente 9 meses, no es mucho tiempo, me hubiera gustado ser antes, y en este corto tiempo hemos enfocado en diferentes programas. Uno ha sido, yo diría, en el tema medio ambiente, ¿no? En el tema agua, saneamiento y en el tema riego. Ahí diría que se ha enfocado el esfuerzo, Aníbal. Luego, en cuanto a esto, creo que ha habido un gran logro en el medio ambiente. Hemos establecido el plan del cuidado de nuestra gran casa verde, que hablaba de cuidar el plan de prevención de lucha contra incendios, el plan de reforestación y por último estaba el tema del financiamiento climático, que ya he visto que hay mucha gente está hablando sobre ese tema. Me alegra, somos los impulsores, logramos que un sub para Tarija, que fue un logro ahí, ¿no? Un logro fue apoyar y fortalecer a las instituciones y apoyar con algo a los bomberos voluntarios y llevar el subgruz. El subgruz, Aníbal, hemos llevado de los 6 embajadores que participan en eso, fueron 5. Estuvo el embajador de la Unión Europea, estuvo la embajadora de Suecia, estuvo el embajador de España, estuvo el embajador de Francia, estuvo el embajador de Alemania. Y
fue un buen logro para Tarija también esta reunión. Pudieron visitar al alcalde de Tarija, pudieron visitarlo al gobernador, ¿no? Entonces, creo que fue bueno. En cuanto a los proyectos, Níbar, hemos enfocado, como te decía, en servicios básicos. El día lunes, que era feriado, estuvimos iniciando 2 proyectos importantes, uno en el Distrito 13, estuvimos en el barrio Los Cerezos, y en el Distrito 8, que estuvimos en el barrio La Huerta, que son alrededor de 9 barrios que se van a beneficiar con proyectos de alcantarillado, ¿no? Y obviamente un desafío que avanzamos, no logramos concretar, pero tengo la seguridad que hemos sido el que más avanzado, que es la PETAR, ¿no? Llegamos a hacer un diseño para la planta, y luego terminamos con la firma de condiciones, que es el precontrato con la CAF, ¿no? Y que por diferentes motivos ya no se pudo, se lo aprobó en Bolivia, la representante de Bolivia lo aprobó, pero falta la aprobación internacional, ¿no? Ingeniero, perdón. Hay una pausita, porque así hablamos sobre el punto. Y claro, ¿no? Ese punto de la PETAR era importante. Tal vez muchos decían, esa es la medalla que se va a ganar Álvaro Ruiz para que entre como candidateando aquí en las subnacionales. Es que la PETAR era un sueño. Es todavía una promesa, pero como bien lo dijo el ingeniero, o sea, faltó poquito. Ese poquito le hizo variar en cuanto a su pronóstico de poder haberlo tenido y obtenido, y cuánto hubiera usted logrado si es que lo hubiera obtenido. ¿Qué es lo que usted perdió al no haberlo obtenido? Más que pensar solo en mí, Níbar, es importante, mi deseo me hubiera sido consolidarlo esto. No lo consolidé, pero hemos avanzado en un 80-85%. Reitero, el otro día conversaba con el alcalde de Tarija y le dije, ¿lo conoces el proyecto? Claro, me dice, no, es el proyecto que yo lo tenía. No, ha cambiado totalmente. Es otro proyecto que tal vez cuando tenga un poco más de tiempo pueda explicarlos allá, ¿no? Pero por eso es que el otro día, como ministro tarijeño, primero llegamos, hicimos un desayuno trabajo con medios de comunicación, y después pedimos entrar a la Casa Cívica para hablar de 2 proyectos importantes, ¿no? Pero eso obviamente, Níbar, me ha afectado, no tengo duda de eso. Por eso que vamos a tomar con mucha más cautela la determinación si vamos en las elecciones, o de pronto también descansamos un poco. No haría nada mal un descanso, ¿no? Pero sobre todo quiero decirte que hemos logrado hasta donde podríamos haber logrado como Ministerio de Medio Ambiente y Agua. Es decir, hicimos el estudio, hicimos la negociación y firmamos, ¿no?, con la CAF ya la aprobación. Entonces, hasta ahí hemos llegado. De ahí nos faltó un poquito más de tiempo, pero bueno, hemos avanzado bastante, y hoy está la pelota, por decirte así, en tiro penal. Y estoy seguro y espero que el próximo gobierno lo haga, ¿no? Lo consolide. Ministro saliente, aparte del tiempo, porque me dijo, sí, nos faltó tiempo, pero más allá de que les faltó tiempo, le faltó tal vez alguna situación de estrategia política para hacerlo acelerar, para acelerar el tema, o qué más allá del tiempo, ¿qué es lo que le faltó? No, en estrategia de hacer la gestión con la CAF fue tremendo. La propia representante de la CAF en Bolivia, Janet, fue a Tarija, estuvo en Tarija, y ella quedó impresionada y se lo dijo a los diputados que la visitaron. Claro, tal vez ellos no lo van a transmitir,
pero se los digo, en este tiempo han logrado de una manera excepcional como han avanzado. Logramos avanzar, Níbar, de manera excepcional, ¿no? Entonces, lamentablemente, no lo terminamos como queríamos con la ley, con la propuesta de ley para el financiamiento. Identificamos, son 65 millones, nuevo proyecto, y sabe el alcalde cómo hemos coordinado para que podamos consolidar ese proyecto. Entonces, en realización, hoy día hablaba justamente con el ministro de Planificación. Una experiencia de película. En medio de una intensa lluvia con granizo que afectó a nuestra ciudad, la cooperativa COSAL TRL estuvo presente. Trabajando sin descanso por el bienestar de todos los tarijeños, con compromiso, sacrificio y vocación de servicio. Nuestros equipos técnicos respondieron de inmediato para mitigar los problemas ocasionados por el temporal, porque más allá del clima, está el compromiso con nuestra gente. COSAL TRL trabaja por ti, por tu familia, por Tarija. COSAL TRL, comprometidos con el servicio, comprometidos con la vida. COSALT, el agua de todos. Esta EPSA es regulada y fiscalizada por la Autoridad de Agua Potable y Saneamiento Básico. Antes el polvo era parte del día y el barro parte del camino. Hoy, Tarija avanza con el plan de empedrado. 143 cuadras, 14.000 metros cuadrados, 52 barrios que cambian su historia. Hecho con esfuerzo, esperanza y manos tarijeñas. Prometimos y cumplimos. Alcaldía de Tarija. El 7 de noviembre de 1810, en Suipacha, se encendió la llama de la libertad. Fue la primera victoria patriota en la Guerra de la Independencia, y Tarija estuvo allí, con sus valientes caballeros, defendiendo el sueño de una patria libre. Hoy, a 200 años de nuestra historia, honramos su coraje, su legado y su amor por Bolivia. Batalla de Suipacha, Bicentenario de Bolivia. Gobierno Autónomo Departamental de Tarija. Por en pantalla también esta imagen, porque ella es parte de la Comisión de Transición que revisará a fondo los ministerios de Hidrocarburos, Defensa, Gobierno y Presidencia. Ella es, repito, la encargada de coordinación y vocera de Comisión de Transición en la presidencia de Rodrigo Paz Pereira. Ha tenido un comentario destacado para el ministro saliente Álvaro Ruiz. Ahora, pero, ministro saliente, volvamos por favor. ¿Qué pasó concretamente aquí en Tarija? Porque estuvo usted anteayer, en la Casa Cívica, y ya nos estaba adelantando algo. Yo hablé con el presidente de la Casa Cívica, don Jesús Ira, y dijo, es lamentable porque yo esperaba que traiga proyecto concluido y no pequeños adelantos. El Carrizal ha sido tan esperado, tanto como la Petar. Háblenos de estas situaciones que hoy le han llevado a
vivir momentos tal vez incómodos en la Casa Cívica? No, para nada. Para mí no ha sido un momento incómodo, porque primero, gracias por el espacio para aclarar. La verdad que no le he dado mucha importancia a aquella declaración, porque cuando te dicen, ministro Yockaya, pues, ¿qué me ha dicho? Un adulto mayor me ha dicho, Yockaya es joven, es chico. Entonces, y soy, a comparación de la persona que ha expresado eso, pues claro, soy joven, pues, ¿no? Y yo lo conozco al ex senador, al ex diputado, ex ministro también. Siempre y muchas veces lo he seguido y siempre tengo una consideración hacia él. Pero, claro, no es la primera vez que lo hace, varias veces ha tenido ese actuar de gritar y de molestar, pero yo más bien aprovecho la oportunidad y le agradezco. O sea, ministro Yockaya o ministro, no te comportes como un Yockaya, me ha hecho. La palabra Yockaya es joven. Eso significa Yockaya. Un joven inexperto, un joven sin experiencia. Para él será, pues, ¿no? Pero obviamente, ¿qué le vas a contestar a un adulto mayor? Lo único que le he dicho es que tenga el valor de que si va, grita, habla, que no tire la piedra y esconda la mano, que se quede. Si es bueno para gritar, también esperemos que sea bueno para escuchar, ¿no? Pero no voy a comentar más del tema. Entonces, para mí no ha sido un insulto, porque Yockaya es joven, es chango, y a comparación de él, claro, no me considero chango, ya estoy sobre los 45 años, ¿no? Pero ese ha sido lo que él ha expresado. Ahora, 2 puntos claros que te quiero decir, Níbar. No, primero, cuando hablé con el presidente de la Casa Cívica, le dije, te voy a llevar el proyecto, pero yo solo, como ministro de Medio Ambiente y Agua, solo tengo el proyecto de riego, ¿no? Es un proyecto de riego. No tengo el componente de presa, porque el componente de presa, ¿no?, tiene un enfoque para generar hidroeléctrica. Por eso no lo tengo en IVAR. Entonces, yo mal podría llevar un proyecto que no lo estoy manejando yo. Es más, fue un comentario sano cuando hablé con el propio presidente de la Casa Cívica. Le dije, ese proyecto pídele al ministro de Hidrocarburos, que también es un amigo, que es un tipazo, ¿no? Y él seguramente te lo va a pasar. Entonces, es lo que yo hice. Yo fui por ese tema, fui porque iba a mostrar que ya tenemos, o sea, ya lo mostramos, el tema de la PETAR, y mostramos el tema de este riego. Ojo, pero ojo, son 60 cuerpos y el señor solo miró 2. Hay una parte en los cuerpos que menciona o tiene cierta referencia a la presa. Entonces, son 60 cuerpos, 60 archivadores, mira, 60. Entonces miró 2. Yo la verdad, pucha, con esa experiencia, ese conocimiento, digamos, en dos de 60 que ya definan eso, bueno, yo como no estoy a ese nivel técnico, ¿no? Pero para revisar todo eso, la presa, el riego de Carrizales, porque, como te digo, yo soy Ministerio de Medio Ambiente y Riego. Podría ser también la presa, pero como tiene enfoque, Níbar, tiene enfoque de hidroeléctrica, es decir, el agüita va a generar energía. Por eso. Entonces, al final, el ministro Yockaya había tenido más experiencia que el adulto experto, ¿no? Entonces, eso es lo que ha pasado, Níbar. Y el riego Carrizales implica, ¿no?, que hay que tener mucho cuidado, porque hay una parte que también hay que conversarla con el departamento de Chuquisaca, que ellos también han pedido impulsar esa presa. Es más, yo justamente ese mismo día conversaba y les explicaba,
¿no? Que participé en una reunión con autoridades de Chuquisaca y el presidente. No era en ese tiempo yo ministro, era Alan Lisperberg, y les dijo, hay que enfocarla, hay que actualizarla, hay que darle enfoque, porque para que ese proyecto sea rentable, hay que trabajarlo con el punto, con la perspectiva de venta de energía eléctrica. Pero ahí, por eso los chuquisaqueños también consideran ese proyecto. Pero lo que yo fui a presentar, Níbar, es el riego, porque así le planteé también al presidente de la Casa Cívica, voy a presentarte el riego, porque la presa yo no la veo, ¿no? Entonces, y hay un riego que va por el margen izquierdo, por el margen derecho, ¿no? Y eso te va a habilitar, especialmente al Chaco, alrededor de 10,000 hectáreas. El margen, ahí permíteme que darte estimados. Uno de los dos márgenes habilita 8,500 hectáreas, ¿no? Y otro el siguiente margen algo de 1,500, ¿no? Entonces, pero ese es el riego que te va a habilitar el riego de Carrizales. Ministro saliente, claro, muchos dirán, le ha faltado el peso para el 100, el peso para el 100. Y claro, las perspectivas en lo político también no se dejan esperar. Quiero terminar con estas imágenes porque uno dirá, Álvaro Ruiz se va a presentar como candidato o no para las subnacionales, pero ¿con qué sigla? ¿O bajo qué liderazgo? Porque hoy día lo expulsaron a Arce Catacora del MAS. Veamos esta imagen. Ahí está. Expulsan a Luis Arce Catacora del Movimiento al Socialismo, ahora de que deje el cargo como presidente. Ahí estaba justamente Julia Ramos, que también es tarijeña. Vamos con la segunda imagen, que también tiene que ver con lo mismo. Ahí está, dice prácticamente lo mismo, expulsión de Luis Arce Catacora del Movimiento al Socialismo. Háblenos, ministro saliente Álvaro Ruiz, sus percepciones sobre y su sentimiento para con las elecciones subnacionales. ¿Qué es lo que le dice su olfato político? Yo creo que la posición que hoy toman el presidente del MAS, la verdad que no la comparto, porque es una posición más que todo personal y la verdad que habla de las departamentales y prácticamente no hay departamentales, pero es un tema que hay que resolverlo seguramente de manera interna, ¿no? Tendrá un deseo, pero esperemos que haga las acciones, porque tiene que hacer notificaciones al órgano electoral, pero solamente con una declaración, una conferencia de prensa para expulsar a alguien no corresponde. Hay una comisión de ética. El MAS ha sido un instrumento totalmente bien estructurado. Entonces, ahí hay que solamente escucharlo y hay que ver qué acciones. Y por eso hay que analizarlo, digamos. Esta persona no le daría mucha, o sea, es mediático sí el tema, pero no le daría mucho interés a este tema, porque no solamente es decirlo, sino que hay que hacerlo. ¿Lo podrá hacer? No creo, pero es más mediático que lo pueda lograr, ¿no? ¿Se Catacora del MAS? No escuché el comentario. ¿De quién depende la expulsión de Luis Arce Catacora del MAS? El MAS tiene una estructura, tiene comisiones y hay la comisión de ética y todo lo que corresponde a eso. No es por la decisión del presidente. Ya pasó. Si tú recuerdas alguna oportunidad cuando todavía el MAS estaba bajo el mandato de Evo Morales,
ahí también lo expulsaron y después se dieron cuenta que no lo podían hacer porque es un proceso, es un trámite, ¿no? Pero si recuerdas, fue en el Chapar, en un... Una experiencia de película. En medio de una intensa lluvia con granizo que afectó a nuestra ciudad, la cooperativa Cosalt RL estuvo presente. Trabajando sin descanso por el bienestar de todos los tarijeños, con compromiso, sacrificio y vocación de servicio. Nuestros equipos técnicos respondieron de inmediato para mitigar los problemas ocasionados por el temporal, porque más allá del clima, está el compromiso con nuestra gente. Cosalt RL trabaja por ti, por tu familia, por Tarija. Cosalt RL, comprometidos con el servicio, comprometidos con la vida. Cosalt, el agua de todos. Esta EPSA es regulada y fiscalizada por la Autoridad de Agua Potable y Saneamiento Básico. Antes el polvo era parte del día y el barro parte del camino. Hoy, Tarija avanza con el plan de empedrado. 143 cuadras, 14.000 metros cuadrados, 52 barrios que cambian su historia. Hecho con esfuerzo, esperanza y manos tarijeñas. Prometimos y cumplimos. Alcaldía de Tarija. El 7 de noviembre de 1810, en Suipacha, se encendió la llama de la libertad. Fue la primera victoria patriota en la Guerra de la Independencia, y Tarija estuvo allí, con sus valientes caballeros, defendiendo el sueño de una patria libre. Hoy, a 200 años de nuestra historia, honramos su coraje, su legado y su amor por Bolivia. Batalla de Suipacha, Bicentenario de Bolivia. Gobierno Autónomo Departamental de Tarija. Creo firmemente que ha llegado la hora en que debemos meditar sin cálculos egoístas ni mezquindades, sin diferencias políticas ni contraposiciones ideológicas, en qué medida podemos contribuir, todos y cada uno